Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos reunimos semanalmente para nuestro estudio de la palabra de nuestro Dios. Como siempre, este es nuestro proyecto. Escrito está Lucas 4.8. Estudios bíblicos. Escudriñando las Escrituras. El llamado es a estudiar con nosotros, para que compartan todos los videos con sus seres queridos. El tema de hoy, el pueblo de Dios, parte 1. Como nos caracteriza, vamos a tener nuestra plegaria invocando la presencia de nuestro Dios antes de comenzar. Buen Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Te agradecemos, oh Dios, por todas las bendiciones con que tú nos colmas a cada día. Gracias por la vida y por la salud. Gracias, mi Dios, por todas las bendiciones materiales que nosotros recibimos. Sobre todo, gracias, Padre, por esa bendición espiritual tan grande y tan maravillosa de haber conocido este maravilloso mensaje de salvación. Prepáranos, protégenos, dirígenos, mi Dios, para que podamos ser portavoces tuyos en esta maravillosa obra de predicar el Evangelio. Ayúdanos a terminar esta obra. Ayuda a que cada uno de nosotros podamos aportar para podernos encontrar contigo. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Bueno, en presentaciones pasadas ya hemos estudiado algo acerca de las genealogías. En verdad no es algo, hemos estudiado bastante. Comenzamos con la genealogía precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con parte de la genealogía del pueblo de Israel. Y a lo mejor ustedes se estarán preguntando, ¿por qué este hermano insiste tanto en la genealogía y de la procedencia y todas esas cosas? Mis amados hermanos y amigos, es muy importante conocer la historia del pueblo de Dios. O sea, la historia del pueblo de Israel. Pero es importante conocerla tal y cual la relata la palabra de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque realmente es sorprendente ver cómo han traído tantas falsas interpretaciones sobre el pueblo de Dios. Inclusive, aunque ustedes no lo crean, han basado muchas doctrinas precisamente sobre esas falsas interpretaciones del pueblo de Dios. Nosotros sabemos que si una persona o una iglesia o una institución basa una o varias doctrinas en una interpretación falsa de la palabra de Dios, significa que esa doctrina es también falsa. No puede ser correcta porque está basada en una falsa interpretación. Precisamente el objetivo de este estudio por el que escogimos estudiar el pueblo de Dios es presentar la interpretación correcta del pueblo de Dios
y los eventos que sucedieron. Esto nos va a ayudar a que cuando nosotros vayamos a estudiar el Nuevo Testamento podamos entender mucho mejor muchos textos, muchas referencias que hacen sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un repasito rápido precisamente sobre la genealogía del pueblo de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante que nosotros sepamos cómo fue que surgió el pueblo de Dios. Yo sé que esto lo hemos dicho en algunas otras presentaciones, pero a manera de repaso, para entonces que sirva de introducción para el resto del tema. Si me acompañan a la pizarra, ya tenemos esta gráfica aquí. Ustedes saben que Dios llamó a Abraham. Llamó a Abraham del lugar de donde él estaba. Hay muchas personas que piensan que el pueblo de Dios comenzó con Abraham. ¿Recuerdan ese estudio? Hay otros que dicen que el pueblo de Dios empezó o comenzó con Jacob, o sea, Israel. Lo cierto es que Dios llamó a Abraham a salir de su familia, de su parentela y de su tierra. ¿Ven? Dios lo llamó, lo invitó y le hizo una promesa. Bueno, una de tantas. Y le dijo, si tú eres fiel, si tú me obedeces y tú vienes, yo voy a hacer que tu descendencia sea como las estrellas de los cielos y que sea como la arena del mar. Amados hermanos y amigos, esto ya lo estudiamos previamente, pero hay que tener en consideración que cuando Dios le hizo ese llamado a Abraham, Abraham tenía 75 años. 75 años. ¿Y saben qué? A esa edad de 75 años, él todavía no tenía hijo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es mi Dios! Y a esa persona mayor, porque no era un muchacho, 75 años no era un muchacho, a esa persona mayor que él llamó y le dijo, ven, que te voy a llevar a una tierra mucho mejor de la que estás. Esa tierra es la tierra prometida. ¿Saben qué hizo Abraham a esa edad? La palabra me dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gloria sea mi Dios. Alabado seas. Abraham le creyó a Dios. Y esa fe, ese creer, le fue contado por justicia. Por lo tanto, Abraham, tanto los judíos como los árabes, lo consideran su padre. Ambos, porque ambos son descendientes de Abraham. Así que en el árbol genealógico tenemos a Abraham. Sabemos que Abraham tuvo 8 hijos. ¿Ve? Entre esos hijos tuvo a Isaac. ¿Ve? Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob fue precisamente al que Dios mismo le cambió el nombre. Por eso es que dice Jacob y abajo dice Israel. Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Y por ese nombre de Israel fue que se vino a conocer el pueblo de Dios. ¿Por qué estamos
solamente mostrando esta genealogía, porque lo que queremos demostrar es la genealogía del pueblo de Israel. Sabemos que todos sus hijos tuvieron descendencia, y hay una genealogía extraordinaria en todos ellos, pero de ninguno de ellos salió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Isaac y de Jacob. ¿Lo ven? Jacob tuvo 10 hijos. 12 hijos. De esos 12 hijos se le conocieron como las 12 tribus de Israel. ¿Ven? Y para muchos, realmente ese fue el comienzo del pueblo de Israel, con Jacob y con sus 12 hijos. ¿Lo ven? Ahora, para poder comprender los eventos que siguen, tengo que hacerle una historia larga, corta. Vamos a tratar de abreviarla lo más que podamos, para que podamos entender los eventos sobre uno de sus hijos. Y ese hijo es José. Por eso fue que aquí pusimos entre los 12 hijos de Jacob, pusimos a José. Porque José fungió un papel demasiado importante dentro del pueblo que se estaba formando de Israel. José era uno de los hijos menores de Jacob. Jacob tuvo a José en su vejez. Y José era un niño muy educado, muy inteligente, muy obediente, muy honesto. En realidad, José era el hijo ideal que todo padre quisiera tener. Así que Jacob quería mucho a José. Inclusive se notaba cierta preferencia de José por sobre los demás hijos. Esto causó, lógicamente, que los demás hijos se resintieran y dijeran: caramba, pero nuestro padre prefiere más a José que a todos nosotros. ¿Ve? Y empezó ese resentimiento al punto que sus hermanos querían deshacerse de José. En realidad ellos lo que querían era matarlo. Y velaban siempre la oportunidad para lograr su objetivo. Hasta que llegó un día que Jacob precisamente mandó a José para darle una razón a sus hermanos, y ellos lo cogieron. De primera intención lo querían matar. Pero nuestro Dios, que es el que todo lo sabe, ya él tenía ciertos planes con José. ¿Ve? Así que Dios no permitió que mataran a José. Lo que hicieron finalmente fue que lo vendieron como esclavo. Y los hermanos dijeron: bueno, esta es una mejor idea. En vez de matarlo, lo vendemos como esclavo, porque así no nos ensuciamos nuestras manos con sangre de la muerte de él, de nuestro propio hermano, y a la misma vez, al venderlo, le sacamos unos centavos y nos lo distribuimos entre nosotros, le sacamos ganancia. Así que eso fue lo que hicieron. Pasaron unos ismaelitas que eran mercaderes, se dedicaban a eso, a mercadear, y le vendieron a José como esclavo. José como esclavo. Esto es importante que lo tengamos en consideración. Como esclavo. Así que estos mercaderes iban camino a la nación de Egipto. Egipto, ¿ven? Iban hacia Egipto. Cuando llegaron a Egipto,
Pues su negocio era vender esclavos. ¿Qué hicieron? Vendieron a José por el mejor precio. ¿Quién lo compró? Alguien que se llamaba Potifar. Así que José llegó a ser el sirviente, el esclavo de Potifar. Pero ¿qué pasó? Que José era tan honrado, era tan fiel, tan leal, era tan eficiente, que Potifar vio esas cualidades y puso a José al mando de los otros sirvientes. ¿Ve? Lo consideraba parte de la familia. Lamentablemente, la esposa de Potifar miró con ojos no muy buenos a José, lo deseó y quiso tener relaciones con José. José, habiendo sido un muchacho criado, ¿verdad? Y habiéndosele inculcado a Dios, la ley de Dios, lo que es malo delante de Dios, pues no accedió a eso. Lo que hizo fue que arrancó a correr. La esposa se quedó con parte de la ropa de José y adelantándose, lo que hizo fue que acusó a José con su esposo de que José era el que se quería prospasar con ella. Así que Potifar lo que hizo fue que lo llevó a la corte y lo metieron preso. José llegó a estar preso. Preso. Fíjense hasta dónde llegó José. De esclavo a preso. Allí estando en la cárcel, un par de personas que estaban presos allí, compañeros presos, cada uno tuvo un sueño. Y se lo relató a José. Y Dios, en su infinita misericordia y infinita omnisciencia, le concedió a José el don de interpretar sueños. Cuando leemos la Biblia, nos acordamos de Daniel. Daniel, algunos siglos más adelante, tenía precisamente ese mismo don de interpretar sueños. Así que José le interpretó, ¿verdad?, el sueño a estas dos personas. Y el sueño le salió exactamente como José le dijo. Así que José se ganó la fama como el interpretador de sueños. ¿Qué sucedió? Que más adelante en el tiempo, un poco más tarde, el rey de Egipto, a este rey los egipcios le llamaban Faraón. El rey de Egipto tuvo un sueño. Nos trae a la mente también el sueño del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Ven? Historias más o menos paralelas. Así que este faraón tuvo un sueño. La mayoría de ustedes ya saben cuál fue ese sueño. El sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Él trajo a sus adivinos, a sus agoreros, a todos los que se suponía que bregaban con ese asunto, astrólogos y todo eso, para que le interpretaran el sueño. ¿Qué quería decir ese sueño? Ninguno le pudo decir. Él no estuvo satisfecho con ninguna de las interpretaciones que ellos le dieron. Y alguien dijo, oye, yo me acuerdo que cuando yo estuve preso, allí había un muchacho que interpretaba sueños. Llámalo a ver si te interpreta el tuyo. Y lo llamaron. Y José humildemente le dijo, no es que yo interprete sueños, es que Dios, si Él quiere, me da la interpretación. O sea, Él no se vanaglorió
de ese don que él tenía. Él llevó a Dios, la mirada a Dios, igual que Daniel también. Cuando lo llamaron para interpretar el sueño de Nabucodonosor, lo primero que él dijo, no soy yo, es Dios el que da la interpretación. Así que José le dio la interpretación, le dice, mira, el Señor me ha comunicado lo siguiente, las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia. Abundancia. Y los 7 años de las vacas flacas son 7 años de escasez, de hambre. Es que viene una hambre por ahí. Después de estos 7 años, viene un hambre del caray. Y el Señor lo que quiere es que tú te prepares y almacenes alimentos suficientes para que cuando venga la época de las vacas flacas, que todavía nosotros lo seguimos utilizando, ¿verdad? En refranes, pues que tengas alimento. Así que Faraón le dice, bueno, eso yo creo que es cierto. Esa es la verdad. Esa es la correcta interpretación del sueño. Pero tú sabes qué, tú te vas a encargar de eso. Así que encargó a José de administrar ese proyecto. José fue el que se encargó de recolectar alimentos por esos 7 años, de tal manera que cuando vinieran los 7 años de hambre, de escasez, pues ellos tuvieran suficientes alimentos. El trabajo de José fue tan eficiente y su liderato fue tan se resaltó tanto que Faraón dijo, o sea, esas características que tú tienes, pocas personas las tienen. Yo tengo que aprovechar esto. Y lo que hizo fue que puso a José, hermanos, amigos, el segundo al mando en toda la nación de Egipto. Después de Faraón, el otro que más mandaba era José. Gloria sea mi Dios. Van ustedes siguiendo la secuencia. Nuestro Dios está en control. Nuestro Dios es el que dirige todo, absolutamente todo, para que se cumpla su objetivo. Así que, fíjense la trayectoria de José. De esclavo, de preso, a segundo al mando. ¿Bendice Dios? Seguro que bendice. Seguro que bendice. Bueno, mientras esto pasaba en Egipto y ya habían recolectado mucho, pero que mucho alimento, habían recolectado tanto alimento que tenían alimento no solamente para la nación de Egipto, tenían alimento suficiente para venderles a las demás naciones. Así que de una vez ellos hacían su dinerito, o sea, que las arcas de Faraón iban creciendo. Mientras tanto, acá en la tierra donde estaba Jacob, el padre de José, y la familia de Jacob, vinieron los 7 años de hambre y de escasez. Y ellos no fueron la excepción. Ellos sufrieron hambre también. Así que Jacob, Israel, se vio en la obligación de enviar a sus hijos a Egipto a comprar alimento para su familia, porque si no se iban a morir de hambre. Cuando llegaron a Egipto, José reconoció a sus hermanos. Sus hermanos no lo reconocieron a él. Y José se las ingenió de tal manera, lo que estoy es resumiendo, porque si no vamos a estar completo aquí el tema haciendo la historia, se las ingenió de tal manera para reunir nuevamente a su familia. Así que José, mediante ese plan que él trazó, logró traer
a Jacob y a toda su descendencia, a todo su pueblo, como dice la Escritura, a la casa de Jacob. A la casa de Jacob. Logró reunir a toda su familia en Egipto. La pregunta que podemos hacer en cuanto precisamente a lo que estamos hablando, a las interpretaciones. ¿Cuán grande era el pueblo de Israel cuando entró en Egipto? ¿Cuán grande era? Vamos a esperar que la palabra de Dios conteste. Recuerden, estos son estudios bíblicos. Aquí no hablo yo. Aquí quien habla es la palabra de Dios. Vamos a leer allí en Génesis capítulo 46, versículo 27. Y dice la palabra de Dios. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Tuvo 2 hijos, José. Todas las personas, y esto es lo que vamos a resaltar. Todas las personas de la casa de Jacob, ¿viste lo que le dije a la pizarra? La casa de Jacob, todas las personas que entraron en Egipto fueron 70. O sea, que solamente el pueblo de Israel constaba de solamente 70 personas cuando entraron en Egipto. ¿Estamos claros? Queremos que eso lo entiendan. ¿Por qué? Porque me he topado con muchos, pero que muchos queridos hermanos que piensan que el pueblo de Israel que entró a Egipto era extremadamente numeroso. Eran cientos, miles, cientos de miles los que entraron al pueblo, a la nación de Egipto. No. La palabra dice que entraron solamente 70 personas. Hermano, ¿qué le queremos dejar saber con esto? Que cuando el pueblo de Israel entró en Egipto, estaban apenas comenzando. Estaba apenas desarrollándose el pueblo de Israel. Solamente 70 personas. ¿Ok? Otro concepto equivocado que tienen muchos queridos hermanos es que Egipto invadió el pueblo de Israel y se trajo presos a todo el pueblo de Israel. O sea, el pensamiento común es que Egipto trajo a Israel desde un principio de esclavo. Y que el pueblo de Israel, todo ese pueblo de Israel que trajo, supuestamente, los trajo como esclavos, que ellos empezaron, desde que ellos entraron, pusieron el primer pie en la nación de Egipto, ya eran esclavos. No, ellos entraron con las manos así, y con los pies, y los traían, y los azotaban. Ese es el concepto que ellos tienen. ¿Qué nos dice la palabra? Génesis 47, el versículo 5, 6 y 11. Dice: Entonces Faraón habló a José diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. ¿Recuerdan la historia larga, corta que le hice? La tierra de Egipto está delante de ti. Bueno, delante de ti está. En lo mejor, ¿entendieron? Estamos leyendo bien. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. ¿En dónde? En lo mejor de la tierra. Y le dice hasta el sitio. Habiten en la tierra de Gosén.
Esa era la mejor tierra, la tierra más fértil. Y mira lo otro que le dice. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Ustedes saben lo que son mayorales, ¿verdad? Mayorales son los jefes. Los jefes. Ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Ok? Vamos al versículo 11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. ¿Ven ustedes? Así que hay otra interpretación, otra mala interpretación, de la manera que el pueblo de Israel entró en Egipto. Ellos no entraron como esclavos. No. La palabra me dice que por el contrario, al pueblo de Israel, a esas 70 personas que entraron del pueblo de Israel, los trataron como reyes. Les extendieron una alfombra roja para que entraran. Les entregaron las mejores tierras, las más fértiles, suficiente tamaño para que tuvieran ganado. Y encima de eso, el rey, el faraón le dice, y aquellos que trabajen, que quieran trabajar, ponlos a trabajar. Pero ponlos también como mayorales, como jefes. Mi hermano, si eso es entrar como esclavo, yo quiero entrar como esclavo en una tierra así. Así que, entendido, ¿verdad? Y dilucidado estos falsos conceptos. Bueno, pues todo iba muy bien. Al pueblo de Israel le iba fantásticamente bien en Egipto, pero extremadamente bien. Hasta que pasó, lamentablemente, lo que tiene que pasar. Vamos a ver. La palabra me dice en Génesis 50, 24 al 26, lo siguiente. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. O sea, llegó el momento donde José iba a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a sus hijos, a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron. Y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que cuando José fue a morir, ya él sabía que iba a morir. Fíjense que José estaba consciente de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob su padre. Gloria sea mi Dios. Él estaba consciente de esa promesa. Y él sabía que Dios no es Dios para mentir. Que Dios cumple su palabra. Él sabía que en algún momento, ese Dios que había empeñado su palabra en darle a su descendencia, devolverlos a la tierra prometida, en algún momento ese Dios todopoderoso iba a sacar a ese pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Él estaba tan seguro de que Dios iba a cumplir esa promesa que le hizo prometer a sus hermanos y a todos los descendientes que cuando eso sucediera, que ellos salieran de Egipto hacia la tierra prometida, que llevaran sus restos
que llevaran sus huesos, porque él quería ser enterrado en esa tierra prometida. Gloria sea mi Dios, alabado sea para siempre. ¡Qué maravillosa demostración de fe! Confianza en las promesas de Dios. Gloria sea mi Dios. El tiempo va corriendo, vamos a seguir, ¿verdad? Bueno, continuando con la historia del pueblo de Israel. Ellos siguieron viviendo en Egipto por muchos siglos, bueno, varios siglos. Más adelante, en el próximo estudio, vamos a decir cuánto exactamente. Pero fue mucho tiempo. Pasaron generaciones, varias generaciones en Egipto, ¿ok? Así que ellos siguieron viviendo en Egipto. Pero es que ellos no tenían por qué salir de Egipto. ¿Por qué? Si ellos estaban cómodos. Ellos vivían como reyes. Ellos tenían las mejores tierras de Egipto. Ellos eran empleados, jefes, mayorales. Ellos habían progresado. Ellos estaban bien en todos los sentidos. Así que si cualquiera venía y le decía al pueblo de Israel y le decía, oye, vamos a tener que salir de aquí porque Dios nos tiene prometido una tierra, tú sabes, allá, y le hizo la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, y tenemos que salir de aquí, vámonos para allá. ¿Sabe lo que ellos hacían? Se les reía en la cara. Se les reía en la cara. ¿Que tú me dices qué? ¿Qué tú me dices? Que yo me vaya de aquí. Que tengo a toda mi familia aquí. Con lo bien que yo estoy aquí, con lo cómodo que yo estoy aquí. Que yo me vaya de aquí a una tierra que yo ni siquiera conozco. No, mijito. Si sabes contar, conmigo no cuentes. Esa era la actitud de Israel, del pueblo de Israel. Por tal razón, ellos no querían salir de Egipto. Por esa razón Dios tenía que buscar una manera de incomodar al pueblo para que ellos quisieran salir de Egipto. Que ellos se sintieran bien incómodos, que ellos se sintieran mal, que ellos hasta se sintieran, hay que salir de aquí, tenemos que salir de aquí. Así que Dios tuvo que buscar una manera para lograr eso, porque de otra manera no iban a salir. Nuestro Dios obra por senderos misteriosos. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. Y ahora voy a hablar en el tiempo de ahora. Usted y yo. Usted y yo. Hay veces, mi querido hermano, hermana y amigos que me escuchan, que nosotros estamos tan cómodos en esta vida que nosotros estamos viviendo. Estamos en nuestra zona de confort, que a veces Dios tiene que permitir que nos pasen ciertas cosas que, según nuestro concepto, ¿verdad? Según nuestro juicio, son cosas malas, ¿verdad? Malas. Dios permite que nos pasen cosas malas, ¿verdad? Que nosotros decimos, oye, pero yo no sé, Dios está permitiendo que me pase esto, me pase aquello, me pase lo otro. Pero ¿sabes por qué? A lo mejor eso es para lograr que tú y yo despertemos, que tú y yo nos jamaquiemos y nos movamos, porque ¿sabes qué? Él tiene algo mucho mejor para ti y para mí. ¿Ves? Y la única forma de lograr darte eso que Él tiene para ti y para mí es permitiendo que nos pasen esas cosas supuestamente malas. Lo mejor, desgracias, calamidades, lo que ustedes piensen. Así que la próxima vez que
te comiencen a pasar cosas medias raras, que las cosas no vayan muy bien, piensa un poquito, no te precipites en llegar a conclusiones. ¿Quién sabe si a lo mejor nuestro Dios está permitiendo eso para que te incomodes como el pueblo de Israel? Te muevas como se tuvo que mover el pueblo de Israel para Dios darte muchas mejores cosas. Piénsalo. Aprendamos de la experiencia del pueblo de Israel. Bueno, volviendo otra vez. Dijimos que Dios tuvo que buscar la manera para incomodar al pueblo, porque no se querían ir. Y si no se iban, Dios no le podía dar la tierra prometida, porque ciertamente Egipto no era la tierra prometida. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Éxodo 1, del 7 al 12. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Hermano, esto es una cosa maravillosa. Cuando Dios bendice, es una cosa extraordinaria. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. ¿Para que qué? Para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. ¿Que lo qué? Que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Remesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fíjense que en este punto tenemos que recordar una promesa. Fíjense lo que dice la palabra. Se fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, pero en grande manera, ¿ven? Ustedes recuerdan la promesa, como dijimos, que Dios le hizo a Abraham. Si me obedeces, voy a hacer de ti una nación grande. Tu descendencia va a ser como las estrellas del mar, las estrellas del cielo y la arena del mar. Hermano y amigo que me escuchas, Dios es fiel. Dios siempre es fiel. Gloria sea su nombre. Aunque usted y yo fallemos, Él continúa siendo fiel. Por eso, Él cumplió su promesa de que la descendencia de Abraham iban a ser muchos. Y los bendijo. Y se fructificaban. Y se multiplicaban. Y se aumentaban en grande manera. Al punto de que el mismo Faraón se dio cuenta. Pero es que esta gente se multiplican de una manera que es una cosa sobrenatural. Se dio cuenta. Es más, dice la Escritura que él mismo dice que ellos son más que nosotros. Llegó al punto donde el pueblo de Israel en número eran más. Y eran más fuertes, dice. Eran más robustos. Porque eran personas de trabajo. ¿Lo ven? Así que
El faraón entró en crisis. Entró en crisis. Este faraón no conocía a José, lo dice el texto, no conocía a José. Así que a él no le importó absolutamente nada al pueblo de Israel. Porque él no conoció a José, no conoció lo que José hizo, ¿verdad? Por el pueblo por la nación de Egipto. Así que, de esa manera, Faraón entró en crisis. Y Faraón dice, a este pueblo hay que hacer algo con él. ¿Qué fue lo que primero que se le ocurrió? Ahí fue que surgió que empezaron a oprimirlos. Y ahí fue que surgió la idea de hacerlos esclavos. ¿Ves? No fue que ellos entraron de esclavos. En ese momento fue que ese faraón, que fue el que siguió al otro, ese faraón decidió hacerlos esclavos. ¿Por qué quería hacerlos esclavos? Que tenían miedo de que se rebelaran contra el gobierno egipcio, y como eran más en número, eran más fuertes. Inclusive si venía otra nación a invadir a Egipto, se unían a esa nación y el faraón decía, vamos a estar perdidos, o sea, vamos a estar perdidos, ¿ok? Así que se inventó, lo primero que se inventó fue que los empezaron a oprimir y a hacerlos esclavos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice la palabra que mientras más los oprimían, más se reproducían. Gloria sea mi Dios, alabado. Mientras más los oprimían, más se reproducían. No había manera de parar esa reproducción porque la bendición de Dios, la promesa de Dios se estaba cumpliendo. Así que el faraón dice, bueno, me tengo que idear una estrategia porque ellos siguen multiplicándose. Ahora mismo son más que nosotros. Ya va a llegar un momento en que ellos nos van a sacar de la nación a nosotros. Así que se ideó una manera para controlar el nacimiento de los israelitas. ¿Cuál fue esa idea? Vamos a la palabra de Dios otra vez. Éxodo 1, 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo si es hijo, si es hijo, o sea, si es varón, matadlo, y si es hija, si es hembra, pues entonces que viva. Es decir, que la estrategia que Faraón, la primera estrategia que se ideó fue hablar con las parteras, porque en ese entonces no habían hospitales como hay hoy, ¿verdad? Asistía a las parteras, digo, no, a las parteras, le dijo a las parteras, a todas las mujeres israelitas que vayan a dar a luz, ustedes van a asistir. Si es varón, lo van a matar. Si es niña, la van a dejar vivir. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Eso era un plan maquiavélico, un plan macabro. Matar a un niño recién nacido. Es terrible. Pero esa fue la orden que dio Faraón. ¿Qué hicieron las parteras? ¿Quieren ver? Dice la palabra de Dios en Éxodo 1:17. Pero las parteras, temiendo a Dios, temiendo a Dios, temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Las parteras decidieron desobedecer al rey.
decidieron desobedecer al faraón. ¿Ven? Su corazón no les dio para matar a un niño recién nacido. Y dice que temieron a Dios. Temieron a Dios más que a Faraón. Gloria sea mi Dios. ¿Saben lo que hicieron las parteras? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso exactamente fue lo que hicieron las parteras. Obedecieron a Dios antes que a los hombres. Y como obedecieron a Dios, como fueron fieles a Dios, todos los que son fieles a Dios, todos los que somos fieles a Dios, vamos a recibir bendiciones de Dios hasta que sobreabunden. Eso lo dice su santa palabra. Mira lo que pasó. Éxodo 1:21. Y por haber las parteras temido a Dios, temido a Dios, Él prosperó a sus familias. No solamente Dios bendijo a las parteras, sino que también bendijo a sus familias. Mi amado hermano, amigo, amiga, hermana, vale la pena ser fiel a nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Así que entonces, voy a seguir rapidito, porque ya me están diciendo que me queda bien poquitito tiempo. Así que esa estrategia no le dio resultado al faraón, porque no mataban a los nenes. ¿Qué fue la otra estrategia que él se inventó? Pues entonces lo que decidió fue recurrir al pueblo en pleno, y le dijo al pueblo, mandó al pueblo, a que toda la nación de Egipto, todos los egipcios, los ciudadanos egipcios, tenían que velar a las mujeres hebreas que salieran encinta. Si veían que salía alguna encinta, tenían que seguirla de cerca, mirar hasta que esa dama, esa mujer hebrea, diera luz. Y si daba a luz un varón, ese ciudadano o ciudadana egipcio, cualquiera que fuera, estaba no solamente autorizado, sino que estaba obligado por decreto del rey, del faraón. Y sabe lo que le hacía a los niños. Tenían que cogerlo, mira, ¡shum!, y tirarlos en el medio del río para que se ahogaran. Ese fue el decreto del rey. Ya no eran solamente las parteras, ahora estaban todos los ciudadanos de Egipto, todos, mirando a todas las que salían encinta y daban a luz, y estaban pendientes, si eran varón, para el río que van. ¿Ok? Bueno, esa fue la segunda estrategia, en su macabro plan de controlar el nacimiento de los niños varones israelitas. Así que bajo estas condiciones, una mujer israelita, una mujer hebrea, concibió y se escondió y logró dar a luz un hijo. Su hijo fue varón. Y posiblemente fue el peor momento en toda la historia de la nación hebrea, de la nación judía, que una mujer podía dar a luz. O sea, tenía la amenaza de que si era varón, cualquiera de los ciudadanos egipcios tenía la obligación de coger ese niño y tirarlo para el río, ahogarlo. Así que lograron esconder el niño por 3 meses. El niño se fue fortaleciendo, fue creciendo un poquito, fue llorando un poquito más alto, y ya llegó el momento en que no podía esconderlo. Así que no tuvieron otra alternativa que
salir del niño. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Cogieron unos juncos, calafatearon, o sea, lo impermeabilizaron, hicieron una canastita y entonces colocaron al niño en esa canasta y la pusieron en el río y le oraron a Dios para ver si alguien veía esa canasta, se interesaba saber qué era lo que había dentro de esa canasta, le cogía apenas al niño y lo salvaba. Eso fue lo único que pudieron hacer. Y eso fue lo que hicieron. Pero mi hermano y amigo, Dios estaba en control. Dios era el que estaba dirigiendo todas las cosas. Al punto, ¿saben quién fue la que vio la canasta? ¿Quieren saber quién fue la que se interesó en saber lo que había dentro de la canasta? La propia hija del faraón. Así que Dios obró milagrosamente para que la propia hija de faraón fuera la que viera la canasta, viera al niño, escuchara llorar al niño, su corazón se le enterneciera y decidiera adoptar a ese niño. Ya ustedes saben de quién yo estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de Moisés. Moisés. Su primer destino era morir ahogado en el río. Ese era su primer destino, morir ahogado en el río. El destino de Dios, era criarlo en la corte del rey, en la casa del rey, en la casa de Faraón. Gloria sea mi Dios, alabado sea para siempre. ¡Qué maravilloso! Dice la palabra lo siguiente. Dame un minutito que ya estoy acabando. Isaías 49:1 dice: oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó ¿desde dónde? Desde el vientre. Desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Gloria sea su nombre. Dios tenía un propósito con ese niño. Dios le tenía una misión a ese niño. Cuando Dios escoge a alguien para una misión en particular, mi querido hermano y amigo, pase lo que pase, Dios va a proteger, Dios va a cuidar, Dios va a dirigir la vida de esa persona hasta lograr el objetivo de Dios. Por lo tanto, Dios tenía una misión especial para ese niño. Dios tenía una misión especial para Moisés. ¿Saben qué misión era la que tenía? ¿Quieren saber? La semana que viene la estudiaremos. Por el momento, búscanos en YouTube, búscanos en Facebook. Escrito está Lucas 4.8. Nuestro texto tema, Juan 5.39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hasta la semana que viene, que Dios me les bendiga a todos y cada uno de ustedes.